¿Sabías que hubo camiones que literalmente, y no es broma, cambiaron la economía de toda Latinoamérica? No estamos hablando solo de mover mercancías, sino de transformar países enteros. Hoy te voy a contar la historia de estos gigantes de acero cuáles fueron, por qué fueron tan importantes y cómo se convirtieron en leyendas vivientes de las carreteras. Quédate conmigo porque este viaje por la historia te va a sorprender. Pensemos un momento en cómo eran las cosas antes. En los años 60, 70, gran parte de Latinoamérica era un mosaico de ciudades conectadas por caminos a medio hacer y pueblos a los que, siendo sinceros, era casi imposible llegar. Las mercancías importantes, las que movían la economía, a menudo dependían de trenes que no iban a todas partes, o peor aún, de métodos que parecían sacados de otro siglo, como las recuas de mulas y caballos. Imagínate lo que tardaba en llegar un repuesto, un saco de café o medicinas a un pueblo perdido en la cordillera de los Andes o en la Sierra Mexicana. Era una odisea, pero entonces algo empezó a cambiar. Llegaron ellos, los camiones A, y no cualquier camión. Hablamos de máquinas construidas para durar, para aguantar los caminos más infernales y para no rendirse nunca. Marcaos como Mack International y Kenworth no solo empezaron a vender vehículos, empezaron a vender progreso. Estos colosos del asfalto y la terracería comenzaron a abrir rutas donde antes solo había senderos. Conectaron pueblos que habían estado aislados por generaciones, llevaron productos frescos del campo a la ciudad y llevaron herramientas y tecnología de la ciudad al campo. En la República Dominicana, en México, en Colombia, Perú, Argentina, Chile, Venezuela. En toda la región, estos camiones fueron los verdaderos pioneros. Piénsalo así, en cada vez que uno de estos camiones llegaba a un destino, no solo entregaba una carga, entregaba oportunidades, un nuevo negocio podía abrir, un agricultor podía vender su cosecha a mejor precio, una familia podía recibir noticias o productos de sus seres queridos que vivían lejos. Las economías locales, que antes eran de subsistencia, de repente se vieron conectadas a un mercado mucho más grande. El comercio floreció y con él la vida de millones de personas empezó a mejorar. Estos camiones no eran solo máquinas, eran las arterias por las que empezó a fluir la sangre de una nueva economía latinoamericana. Ahora, vamos a hablar de los protagonistas, de los nombres que todo camionero de la vieja escuela recuerda con respeto y hasta con cariño. Empecemos con una leyenda absoluta, el Mack R Modo. Si tuviéramos que elegir un héroe para esta historia, sería este. Desde finales de los 60 y durante los 70 y 80, el Mack R fue sinónimo de fuerza bruta y fiabilidad. Con su característico bulldog de plata en el capó, este camión era la definición de indestructible. Lo veías trepando las montañas de Colombia, cargado hasta los topes de café, cruzando el desierto de Atacama en Chile o moviendo caña de azúcar en el Caribe. Su motor, el famoso Maxi Dean, era una maravilla de la ingeniería de la época, diseñado para entregar un torque increíble a bajas revoluciones. Esto lo hacía perfecto para las condiciones difíciles de nuestras carreteras. Los camioneros lo amaban porque sabían que el Mack no los iba a dejar tirados. Era un compañero fiel, ruidoso, sin muchas comodidades, pero que siempre llegaba a su destino. Muchos pequeños transportistas empezaron su negocio con un Mack R de segunda mano y con él construyeron imperios. Luego tenemos al International 9800 AN. Este camión marcó un antes y un después. Fue el que popularizó en toda Latinoamérica el diseño cabover o de cabina sobre el motor, también conocido como chato. ¿Y por qué fue tan importante? Porque este diseño permitía una mayor longitud de carga útil dentro de las regulaciones de largo total que muchos países empezaban a implementar. Más carga significaba más dinero por viaje. El 9800 era moderno, aerodinámico para su época y ofrecía una visibilidad increíble desde su cabina elevada. Se convirtió en el favorito para las rutas largas y planas, como las que cruzan la Pampa Argentina o las interminables rectas del norte de México. Además, su motor Cummins era conocido por su durabilidad y su eficiencia. El International 9800 representó la modernización del transporte. Ya no solo se trataba de fuerza, sino también de eficiencia y de pensar en el negocio
de una manera más inteligente. Ver un convoy de estos chatos en la carretera era ver el futuro del transporte de carga en plena acción. Y cómo no hablar del rey, del monarca indiscutible de los viajes largos y la imagen del camionero libre en el Kenworth W900. Este no es solo un camión, es un ícono cultural, con su capó largo y cuadrado, sus escapes cromados verticales y su imponente presencia. El W900. Es el sueño de cualquier persona que ame la carretera. Desde su introducción en los años 60, el Kenworth W900S estableció como el camión para los verdaderos profesionales, para los que hacían las rutas más largas y exigentes. En países como México se convirtió en una leyenda. El Tiburón, el dueño de la Panamericana. Su cabina era más espaciosa y cómoda que la de muchos de sus competidores, lo que lo hacía ideal para los viajes que duraban días o incluso semanas. Podías personalizarlo hasta el infinito, y cada W900EN, la carretera era un reflejo de la personalidad de su dueño. No era el camión más barato ni el más fácil de maniobrar en ciudades, pero en la carretera abierta era simplemente insuperable. Era un símbolo de estatus, de éxito y de amor por la profesión de camionero. Y no podemos cerrar esta lista de leyendas sin mencionar al Freightliner Classic. Este camión, especialmente en sus versiones de los 80 y 90, se ganó el corazón de miles de camioneros por ser la combinación perfecta entre el estilo clásico americano y la tecnología más moderna de su tiempo. Era, en muchos sentidos, la máquina favorita de los camioneros soñadores, de aquellos que querían la estética de un Kenworth, pero quizás con un enfoque un poco más práctico y accesible. El Classic, con su capó largo y su parrilla brillante, era una declaración de principios. Decían: soy un profesional, me enorgullezco de mi trabajo y mi herramienta es la mejor. Freightliner supo ofrecer una máquina potente, relativamente cómoda y sobre todo muy confiable. Fue el camión con el que muchos autónomos y pequeñas empresas dieron el salto de calidad, pudiendo competir de tú a tú con las grandes flotas. En las rutas que conectan el Mercosur, desde Brasil hasta Argentina, el Freightliner Classic se hizo omnipresente, un verdadero caballo de batalla que movía la economía de todo un continente. Estos camiones que hemos mencionado, el Mack, el International, el Kenworth, el Freightliner, no son solo pedazos de metal, son parte de nuestra historia. Son monumentos rodantes al esfuerzo, al sacrificio y al espíritu emprendedor de nuestra gente. Cada uno de esos camiones que todavía vemos en la carretera, a veces cuidados como joyas, a veces mostrando con orgullo las cicatrices de millones de kilómetros, cuenta una historia, la historia de un padre que sacó adelante a su familia, de un empresario que empezó con un solo camión y hoy tiene una flota, de un pueblo que dejó de estar aislado gracias a esa ruta que se abrió. Transportaron mucho más que soya, cemento o electrodomésticos. Transportaron sueños, transportaron esperanza, transportaron progreso. Fueron, y en muchos casos siguen siendo, el motor literal del desarrollo de Latinoamérica. Así que la próxima vez que veas uno de estos clásicos en la carretera, tómate un segundo para apreciarlo. No estás viendo solo un vehículo viejo, estás viendo a un verdadero héroe que ayudó a construir el país en el que vives. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos camiones es tu favorito? O quizás hay otro modelo que fue una leyenda en tu país y no lo mencioné. Déjame un comentario contándome de qué país eres y cuál es el camión que para ti hizo historia allí. Prometo leer todos los comentarios y quién sabe, quizás el próximo video sea sobre los camiones más emblemáticos de tu país. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, por la nostalgia y la historia del transporte. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo. Nos vemos en la carretera.